Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su perspectiva, su realidad y desde esta perspectiva que tengamos esa capacidad de tomar decisiones correctas. Hoy vamos a tratar un tema como todos los temas, ¿verdad? Un tema importante, las condiciones de la salvación. Vamos a ver qué es lo que nuestro Dios trata de revelarnos para que podamos entender qué es lo que nos quiere decir, ¿verdad? Las condiciones de la salvación. Esto es un tema que, como la mayoría, os lo he dicho, es que no sé ni siquiera cómo formular, ¿verdad? Estas cosas porque en realidad no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero mucha gente da por hecho de que cumpliendo ciertas formalidades, eh, ya son salvos, ¿verdad? Están en la iglesia, cumplen ciertas cuestiones, pero vamos a ver hoy que de nuevo nuestro Dios trata de revelarnos cuestiones que impiden en realidad que experimentemos la verdadera paz, la verdadera salvación, ¿verdad? Porque esto implica estar conectados, ¿verdad? Con Cristo para que al final del día de la expiación podamos experimentar esa conexión con la ley de vida, con la ley, ¿verdad? En realidad hoy tenía la intención de hablar sobre la ley, pero llevo una semana con el motocultor estropeado, tuvo que venir el mecánico, en fin, tuvo que arreglar cosas y esta mañana, muy pronto a primera hora de la mañana, pues se acercó a mi casa y lo arreglamos hace apenas media hora o un poco más de media hora que lo dejamos bien, ¿verdad? Una experiencia maravillosa, tuve la ocasión de hablarle de Dios, un hombre que no conoce a Dios, un hombre del mundo, pero que sabe desde hace unos años, porque él viene y me arregla constantemente los defectos del motocultor, ¿no? Y, y me estaba preguntando sobre Dios, ¿no? Y yo le conté cosas y queda impactado, ¿verdad? Porque creo que los tiempos que vivimos atrae la atención a los hombres corrientes, personas normales, que no necesariamente tienen una conexión con Dios, con la palabra. Sin embargo, se dan cuenta que estamos viviendo momentos especiales, ¿verdad? Y inevitablemente mucha gente se está haciendo preguntas. Le conté algunas cosillas, ¿verdad? Porque hay que ser muy inteligente y saber pedirle a Dios em, su espíritu, esa capacidad de saber hablarles a la gente de tal manera que puedan entender y que no se encuentre con un rechazo, ¿verdad? Sobre la verdad. Por eso digo, fue una experiencia grata y no me dio tiempo para preparar el tema que yo tenía pensado preparar. Sin embargo, este tema, esta reflexión, va conectada con todas las que hasta ahora hemos tratado y decidí no perder más tiempo. Me doy cuenta porque es que veo, yo sigo lo que está pasando en las redes y veo las inquietudes, ¿no? que tenemos y no quería que se pase un día más, ¿verdad? Un día más. Ayer tuve que salir junto con mi familia y con muchos hermanos de la iglesia, ¿no? Salir, fuimos a la montaña y también fue una experiencia grata, ¿verdad? Por eso quería que hoy no sea un día que se pierda sin una reflexión, ya que como dije en tantas ocasiones, hay mucho trabajo que hacer todavía, ¿verdad? Necesitamos entender realidades y perspectivas que Dios nos plantea en todo momento. Por eso hoy trataremos
de entender esta reflexión y a ver en los días que siguen si trataremos también lo que yo tenía pensado en la mente y, y seguimos tratando de entender perspectivas. Bien, no me quiero alargar mucho, vamos a tratar de entrar en esta reflexión, las condiciones de la salvación y veamos qué es lo que nuestro Dios trata de revelarnos. El ejemplo de Cristo nos muestra que nuestra única esperanza de victoria es la resistencia continua a los ataques de Satanás. Muchas veces cuando leemos, ¿verdad? Tratamos de entender lo que escrito está, nos trata de revelar. Lo he dicho siempre, ¿verdad? Es sumamente importante que estemos conectados con el Espíritu de Cristo para poder entender las profundidades de lo que en realidad trata de decirnos, ¿verdad? Porque creo que muchos de vosotros seguramente, y esto me pasa también a mí, ¿no? Que en una primera lectura o preparo, ¿verdad? Temas, me adelanto y preparo los materiales en el momento que yo me pongo a estudiar este asunto, cada vez que trato de prepararos la reflexión, ¿verdad? Oro, preparo el tema y el Espíritu de Cristo me ayuda a entender profundidades de lo que estaba leyendo y que antes no me parecía tan profundo, ¿verdad? El asunto, pero cuando lo estudio y oro y le pido la presencia de Cristo, se me revela profundidad, ¿verdad? En los temas que trato. Y la primera sorpresa es para mí y seguramente para muchos de vosotros, ¿no? ¿Verdad? Porque aquí nos dice la resistencia continua a los ataques de Satanás. Vamos a ver que es mucho más profundo de lo que parece. El tema va precisamente a tratar de ayudarnos este asunto. Porque desgraciadamente el cristianismo ha adoptado ideas, conceptos que son erróneos. Cree y serás salvo. Y claro, no entendemos, ¿verdad? Esta realidad que Dios trata de revelarnos, ¿verdad? De resistencia a los ataques de Satanás, como si no existiera, ¿verdad? Si aquí solo depende, no, Dios me ha dicho tal, confío en su promesa y con esto ya está. Y Dios trata de ampliar nuestra perspectiva cada vez más y más para poder entender en realidad lo que yo vengo a deciros casi sistemáticamente, ¿no? ¿En qué condiciones Cristo puede obrar? Porque claro, nosotros nos metemos bajo ciertos aspectos, ¿verdad? En donde Dios no puede hacer nada por nosotros, porque nosotros elegimos y Él jamás traspasará mi elección, mi libre albedrío, ¿verdad? Por eso, advertencia sobre advertencia, trata de revelar los mecanismos para que tengamos una perspectiva amplia de la verdad. Porque cuando nosotros decimos cree y eres salvo, en realidad detrás de esas palabras se anula el Evangelio. Mientras pensamos que no es así, la realidad es que sí, porque esto anula la ley. Y tal como tratamos de entender aquí en muchas de nuestras reflexiones, la ley es, es la vida, es Dios mismo. Entonces, ¿cómo se puede anular la ley? ¿Cómo se puede decir que solamente cree y ya está todo hecho? Cuando la realidad no es, ni de lejos está. Y hoy, una vez más, vamos a tratar de entender también esta perspectiva. Estamos engañados. O cuando decimos que vamos a pecar hasta que Cristo viene. Todas esas cosas solo nos revela una cuestión de base fundamental. No entendemos en qué condiciones Cristo puede obrar con y en nosotros y, y en el fondo no entendemos el Evangelio. Estamos desprovistos de la verdad, ¿verdad? Revela que no estamos conectados con la ley, ¿verdad? Con el Espíritu de Cristo para ser más exactos. El que triunfó sobre el adversario de las almas en el desierto de la tentación comprende lo que el cristiano debe afrontar, ¿verdad? Él entiende la realidad. Y dice, porque ha vencido al enemigo a favor nuestro y como vencedor nos ha dado la ventaja de su victoria
la ventaja de su victoria, ¿verdad? No la victoria hecha ya, sino la ventaja de su victoria. Es decir, hay que entender cosas. Cómo ha hecho, qué ha hecho, con qué poder ha hecho, por qué lo ha hecho, con qué fin, ¿verdad? Para que podamos resistir las tentaciones del maligno. Es decir, hay una obra que nos corresponde a nosotros. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. Él inició el camino. Él hizo lo más complejo. Pero el camino no se ha terminado. Hay una parte que nos corresponde a nosotros también, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Tenemos el privilegio de unir nuestra debilidad con la fuerza divina. Es ese trabajo de cooperación. Pero que hay que entender en qué condiciones se experimenta esa unión entre yo y ese poder divino, ¿verdad? Por eso dice, tenemos el privilegio de unir nuestra debilidad con la fuerza divina, de conectar nuestra imperfección con el mérito de Jesús. Una vez más lo resalto, porque mucha gente piensa que los méritos se acabaron en algún momento y con esto basta. Estamos profundamente errados. Si eso es así, ¿para qué necesito esa fuerza divina? ¿Para qué necesito yo hoy esa fuerza divina? Por lo tanto, ese mérito de Jesús se obra todavía hoy a través de esa fuerza divina que se une a la debilidad para resistir a las tentaciones del maligno. Es decir, la obra sigue hasta el final del día de la expiación, ¿verdad? De conectar nuestra imperfección con el mérito de Jesús y sostenidos por su poder duradero, en su todopoderoso nombre, podemos ser más que vencedores. Por lo tanto, ¿qué significa poder ser más que vencedores? Que la obra sigue, ¿verdad? Y que necesito entender esta obra. ¿Qué significa, ¿verdad? Ser más que vencedores. Fue a través de un sacrificio infinito. Esto implica mucho, hay mucho. Y trataremos porque en realidad en este sacrificio infinito cubre toda la obra de Cristo y todos mis errores, siempre y cuando estoy encaminado en esta obra, ¿verdad? Fue a través de un sacrificio infinito y un sufrimiento inexpresable que nuestro Redentor puso la salvación a nuestro alcance. O sea que no está obrada 100%. Desde su perspectiva sí, pero falta la mía, ¿verdad? Por lo tanto dice, puso la salvación a nuestro alcance. Hay condiciones para poder obrar esta salvación en términos absolutos, ¿verdad? Vivió en el mundo sin honor y sin ser conocido, para que mediante su condescendencia y humillación pudiera exaltar al hombre para recibir honores celestiales y gozos inmortales en el reino de gloria. Y cuando toda esta humillación y sufrimiento que fue soportado por el divino Hijo de Dios, ¿murmurará el hombre caído porque el cielo solo puede obtenerse mediante el conflicto, la humillación y el autosacrificio? Y aquí nos señala la obra, ¿verdad? ¿Cuál es la parte que me corresponde a mí? Y me dice, murmurará el hombre caído porque el cielo solo puede obtenerse mediante el conflicto, la humillación y el autosacrificio. Cosas que ninguna de ellas nos gusta en realidad. Porque por eso escogemos un camino, ¿verdad? Fácil. Cree, peca, ¿verdad? Precisamente para evitar el conflicto, la humillación y el autosacrificio. La pregunta de muchos corazones orgullosos, dice, ¿verdad? Muchos corazones orgullosos es, ¿por qué necesito ir en humillación y penitencia antes de encontrar la aceptación de Dios? Dice, antes de encontrar la aceptación de Dios y obtener la recompensa inmortal. El decreto divino, la conexión con la ley de vida, la ley de Dios, ¿verdad?
¿por qué no es menos difícil el camino al cielo? ¿Por qué no es más agradable y atractivo? Porque no entendemos el Evangelio, porque no entendemos el ministerio de Cristo, la obra de Cristo, ¿verdad? No entendemos el conflicto en toda su profundidad y no entendemos en realidad dónde estamos. Que estamos en un campo de batalla, en una batalla feroz, un conflicto universal, y que nosotros somos parte precisamente de este conflicto, ¿no? Debido a nuestra elección. Perdón. Remitimos a todos estos murmuradores y dudosos al gran ejemplo. Mirad a nuestro precioso Salvador sufriendo en el desierto e inclinándose bajo la carga de la culpa del hombre y soportando los más agudos dolores del hambre. Era impecable, y más que eso, era el príncipe del cielo, pero en nombre del hombre se convirtió en pecado por la raza, ¿verdad? Nos redimió de esta pena, ¿verdad? El profeta escribe, ciertamente llevó nuestras penas y soportó nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, magullado por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados. Cristo lo sacrificó todo. Y esto no lo entendimos en realidad. ¿Qué es lo que en realidad Cristo sacrificó? ¿Verdad? Esto el cristianismo no lo entiende. ¿Qué es lo que en realidad Él sacrificó? ¿Qué es lo que pasó en la encarnación? ¿Verdad? Cristo lo sacrificó todo por el hombre a fin de hacer un camino por el que fuera posible que el hombre ganara el cielo. Y esta frase este texto tiene una carga tremenda, mis queridos hermanos, tremenda. Engloba tanta verdad. Ahora le corresponde al hombre caído mostrar lo que sacrificará por su propia cuenta, por causa de Cristo, para poder ganar la gloria inmortal. Estar conectados con el Espíritu del Padre, ¿verdad? Esta es la gloria inmortal. Por lo tanto, aquí nos revelan realidades que nosotros ni entendemos ni nos gusta querer entender este asunto, no lo aceptamos, ¿verdad? Aquellos que se dan cuenta de la magnitud de la salvación, de su valor inestimable, de lo que le ha costado al Hijo de Dios, nunca murmurarán que su siembra debe ser con lágrimas y que la prueba y el conflicto son su porción. Porque alguien nos ha contado que Dios nos bendice constantemente, que este es el propósito, que nosotros vivamos felices, bien en esta tierra. Y alguien nos señaló este camino precisamente para no entender el camino que Dios me revela. Porque claro, el enemigo de Dios lo que trata de preparar es que yo entienda que tengo que vivir bien aquí en esta tierra y no entienda la inminencia y la pronta venida de Cristo, ¿verdad? Que Él está obrando para que haya una generación que glorifique a Dios, que entienda el auténtico conflicto, ¿verdad? La verdad, y que pueda glorificar a Dios y que la historia de esta tierra se termine, ¿verdad? Sin embargo, nosotros hemos aceptado estas sofismas del enemigo de Dios como que venir a la iglesia, Dios me bendice porque en realidad yo tengo que vivir bien y tener patrimonios y viajar y sentirme bien aquí en esta tierra. Y esto lo veo, lo digo, o sea, lo siento de mi alma, ¿verdad? Que hubo un tiempo que yo había caído en esta trampa también, hasta que logré entender la verdad. Cuando Dios me está diciendo, yo no quiero que tú te quedes, te sientes aquí, nos bendice en esta tierra, eso está claro, nos bendice. Pero este no es el propósito. Está claro que Dios no quiere que yo viva mal, pero Él quiere que yo viva bien, entendiendo bien el conflicto y esperar su inminente venida, ¿verdad? Y en esta espera, pues Dios no quiere que viva mal.
Pero esto no significa que me bendice para que tenga yo un patrimonio aquí inmenso en esta tierra y de esta manera perder la perspectiva de la salvación. Y esto nos va a decir precisamente ahora, ¿verdad? Para que podamos en realidad entender esta perspectiva desde la perspectiva de Dios, la correcta, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice. Cuando los tesoros terrenales tengan nuestro supremo afecto, nuestras obras harán evidente el hecho. Es decir, cuando nuestra vida esté dedicada a ganar, a prosperar, ¿verdad? Dice, nuestras obras harán evidente el hecho. Y esto ocurre. Y si ni siquiera nos damos cuenta. Pero ocurre, es que nos manifestamos así. Se da cuenta. O sea, el que nos ve y sabe quiénes somos, se da cuenta de la manera en cual nos manifestamos, la prepotencia y esta falsa seguridad que tenemos, porque nosotros tenemos patrimonio, tenemos asegurado el día de mañana y a lo mejor 1000 días antes, ¿verdad? Se nos nota, ¿verdad? Entonces nuestra mayor ansiedad, trabajo y cuidado estarán dedicados a los intereses mundanos, mientras que las consideraciones eternas ocuparán un lugar secundario en nuestros planes. Y esto es una realidad que yo mismo he experimentado. Yo la he experimentado. Hasta que me di cuenta, me hice las preguntas correctas y me di cuenta de qué es lo que en realidad estaba haciendo. Estando en la iglesia, experimentando precisamente esta condición, ¿verdad? Cuando nos estamos entregando al trabajo, a prosperar, y Dios ocupa un segundo lugar, ¿verdad? Y no pensemos que esto se dirige solamente a gente rica, no, 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 no. Cuando descuidamos el estudio de la palabra, cuando descuidamos la oración, cuando descuidamos el ministerio, el mensaje que hemos de entregar al mundo, en realidad Cristo ocupa el segundo lugar. Esta es la auténtica realidad. Fijaos, cuando estamos en esta condición, Satanás recibe el homenaje que se debe a Dios. Y realmente deberíamos de profundizar en este texto, ¿verdad? En lo que nos acaba de decir. Porque mucha gente piensa que está en la iglesia y que está haciendo las cosas bien. Y nuestro Dios nos revela que debemos de andar con cuidado. No vaya a ser que en lugar de, como creemos nosotros, que glorificamos a Dios, estaríamos glorificando al enemigo de Dios, ¿verdad? Cuando estamos en esta condición, Satanás recibe el homenaje que se debe a Dios. El amor egoísta al mundo corrompe la fe de los que profesan ser seguidores de Cristo. Y está hablando de su pueblo, no habla de los demás, ¿verdad? Y los hace débiles en su poder moral. Cuanto más se centre el corazón en los tesoros terrenales, más se alejarán los hombres de Dios y menos llegarán a ser partícipes de la naturaleza divina. Y aquí nos revela el mecanismo que aquí venimos diciéndolo todo, en todo momento. En el momento que nosotros estamos en esta elección, y que es muy fácil caer en esta trampa, mucho más fácil de lo que nosotros pensamos, estamos desprovistos del Espíritu de Cristo, porque eso es lo que nos dice. Más se alejarán los hombres de Dios y menos llegarán a ser partícipes de la naturaleza divina del Espíritu de Cristo. De eso nos habla. Es a través de la unión con Cristo que nos damos cuenta de las influencias corruptoras del mundo y del peligro de armonizar con su espíritu, con el espíritu del mundo, del enemigo, ¿verdad? Y nos dice, solamente a través, cuando estamos conectados con Cristo, es cuando realmente podemos darnos cuenta de las trampas del enemigo. Pero claro, antes nos dijo que cuando nosotros elegimos la prosperidad, y, en fin, dedicar el tiempo a ganar y dejamos a Cristo en el segundo lugar, en realidad estamos glorificando al enemigo de Dios y no a Dios. Y en esta condición el Espíritu se aparta y nos quedamos ¿dónde? ¿Y cuáles son las posibilidades que nosotros podamos darnos cuenta de las trampas del enemigo?
cuando el Espíritu de Cristo no está con nosotros. ¿Podéis daros cuenta? Por eso, en ciertos momentos, Cristo trata a través de su Espíritu de reconectarnos, de crear en nosotros conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Pero si no nos damos cuenta, por eso os contaba las reflexiones anteriores, que nuestra historia de la iglesia de la Odisea, cada 50 años más o menos, hemos ido cayendo, cayendo, cayendo. Y Dios trató de despertarnos, envió sus mensajeros, pero al elegir errado, pues nos hemos profundizado cada vez más en la oscuridad. Y este es el mecanismo que trata de revelarnos aquí, en este caso, a nivel personal. Si yo no respondo a los mensajes que Dios me envía para reconectarme, ¿verdad? Para darme cuenta cuál es mi auténtica condición, en realidad el espíritu se aparta y yo profundizo cada vez más en ese engaño, ¿verdad? Porque todas esas trampas de Satanás, de prosperidad y tal, con tal de no tener a Dios, a Cristo en el primer lugar, no hace más que profundizar y profundizar en la oscuridad a la perdición, porque nos dijo antes, ¿no? Satanás recibe el homenaje que se debe a Dios. Y espero que podamos darnos cuenta con qué facilidad podemos estar en esta condición, ¿verdad? El propósito de Satanás es hacer que el mundo sea muy atractivo. Que el mundo sea muy atractivo. Y créanme, muchos de nosotros estamos haciendo estas cosas sin darnos cuenta en realidad. Y de esta manera honrando no a Dios, sino a un otro. ¿Verdad? Tiene un poder embrujador, dice, que ejerce para seducir los afectos incluso de los que profesan ser seguidores de Cristo. Hay muchos hombres supuestamente cristianos, dice, qué carga tienen estas palabras, ¿verdad? Que harían cualquier sacrificio para obtener riquezas, y cuanto más éxito tienen en obtener el objeto de sus deseos, menos les importa la preciosa verdad y su progreso en el mundo. Pierden su amor a Dios y actúan como hombres dementes, dice. Entras en una especie de locura. Ni siquiera te das cuenta, ¿verdad? Que estás atrapado. Tú solo sigues formas, vas a la iglesia y piensas que estás haciendo la voluntad de Dios. Y no logras darte cuenta que estás en un camino totalmente equivocado. Cuanto más prosperan en riquezas materiales, menos invierten en la causa de Dios. Las obras de los que tienen un amor insano por las riquezas hacen evidente que es imposible servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Muestran al mundo que el dinero es su Dios, porque ¿en quién depositan sus confianzas? ¿Cómo se manifiestan con esta seguridad y cierta prepotencia, verdad? Del éxito que han alcanzado, de la bendición que supuestamente Dios les ha dado. Digo supuestamente porque puede ser que algunos estén bien encaminados. Pero lo que el texto nos está diciendo es, cuidado, cuidado. ¿De dónde recibimos estas bendiciones? ¿Es Dios primero? ¿En verdad? Esto es sumamente importante entenderlo, ¿verdad? Rinden homenaje a su poder y a todos los efectos sirve al mundo. El amor al dinero se convierte en un poder dominante y por su causa violan la ley de Dios. Pueden profesar la religión de Cristo, pero no aman sus principios ni prestan atención a sus advertencias. Dan sus mejores fuerzas para servir al mundo y se inclinan ante las riquezas. Y esta obra es muy sutil, mis queridos hermanos. Por eso el texto viene a tratar de despertarnos, ¿verdad? Encender la alarma. No vaya a ser que estemos en esta condición.
Y cuidado porque el enemigo de Dios es muy sutil. Si no tenemos el Espíritu de Cristo para que realmente entendamos los auténticos parámetros de lo que nos trata de decir, podemos estar en esta condición, ¿verdad? En lugar de adorar a Dios, adorar más al enemigo de Dios que al mismo Dios, ¿verdad? Es alarmante que tantos sean engañados por Satanás. Y no lo está diciendo porque sí, sino porque en realidad hemos inventado incluso un evangelio de la prosperidad. Dios nos bendice y este es su propósito, que estemos bien y vivamos bien y no logramos darnos cuenta del peligro que esto trae consigo, ¿verdad? Esto ya no es vivir por fe, es vivir por fe en lo que se ve y deja de ser fe, ¿verdad? Nosotros lo consideramos fe, pero esta no es fe. La fe es en las cosas que no se ven, ¿verdad? Las que vienen de Dios. Es alarmante que tantos sean engañados por Satanás. Él excita la imaginación con brillantes perspectivas de ganancias mundanas y los hombres se encaprichan. Porque claro, queremos vivir bien, ¿verdad? Pero sin darnos cuenta, pasamos a más y más y más, ¿verdad? Y piensan que ante ellos hay una perspectiva de perfecta felicidad. Son atraídos por la esperanza de obtener honor, riqueza y posición. Y esto es una realidad. Mucha gente ni siquiera se da cuenta de lo que están haciendo, pero que están haciendo esto. Que sean bien vistos, adorados, posicionados, ¿verdad? Y desprovistos también al mismo tiempo del Espíritu de Cristo. Satanás le dice al alma, todo esto te daré, todo este poder y riqueza con las cuales podrás hacer el bien a tus semejantes. Fijaos cómo utiliza un propósito que de primeras puede parecer que está bien, ¿verdad? Y está bien hacer bien a los semejantes. Pero fijaos cómo el enemigo de Dios utiliza algo bueno para pervertirlo, para contaminarlo. Y nos lo presenta y nosotros elegimos. Sí, sí. ¿Por qué quiero ser rico? ¿Por qué quiero prosperar? Hombre, por hacer bien, obra a Dios y tal. Y muchos empezamos por ahí. Yo mismo también lo experimenté. Yo estuve pensando en esto. Hasta que me di cuenta que esto era falso. Esto es una trampa tremenda. Esto te ahonda y te profundiza en el egoísmo, pensar en ti y tú y nadie más, ¿verdad? Pero cuando se obtiene, perdón, Satanás les dice al alma, todo esto te daré, todo este poder y riqueza con los cuales podrás hacer el bien a tus semejantes. Pero cuando se obtiene el objeto que buscan, se encuentran sin conexión, sin el Espíritu, con el abnegado Redentor. No son partícipes de la naturaleza divina. Y cuando quedas en esta condición, estamos en un peligro tremendo, porque puede ser que nunca jamás podamos volver a estar reconectados, que hayamos profundizado tanto que no haya camino de vuelta. Se aferran a los tesoros terrenales y desprecian las exigencias de abnegación, sacrificio y humillación por la verdad, porque este es el auténtico camino en realidad. No desean, por eso nos lo enseñó el modelo, el maestro, ¿verdad? No desean desprenderse del querido tesoro terrenal en el que está puesto su corazón. Han cambiado de amos y han aceptado el servicio de las riquezas en vez del servicio de Cristo. Satanás se ha asegurado la adoración de estas almas engañadas mediante el amor a los tesoros terrenales. A menudo se encuentra que el cambio de la piedad a la mundanidad o mundanalidad se ha hecho tan imperceptiblemente por las astutas insinuaciones del maligno que el alma engañada no se da cuenta de que se ha separado de Cristo y es su siervo solo de nombre. Anda tu nombre que vives, pero no. Satanás trata con los hombres con más cautela que lo que hizo con el Redentor del mundo en el desierto de la tentación. Ha aprendido la lección.
y sabe que tiene que profundizar en su engaño más sutil, más difícil de detectar, ¿verdad? Para que nos mantenga engañados y desconectados de Cristo. Perdió su caso y se retiró del campo de batalla como un enemigo vencido. No se acerca a los hombres exigiendo un homenaje mediante una adoración externa. No, él dice, tú sigue pensando que estás adorando a Cristo, pero que mientras no estés conectado con Cristo, con su poder, en realidad me estás adorando a mí. Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Todo lo que pide al hombre es que se deje deslumbrar y seducir por la presentación de atracciones mundanas que, si logra obtenerlas, comprometerán la mente y los afectos y disminuirán el valor de las cosas celestiales. Todo lo que quiere del hombre es caer bajo la influencia de su poder engañoso, amar al mundo, amar el rango, la posición y el dinero, y poner sus afectos en las cosas de este mundo. Si consigue esto, ganará todo lo que no consiguió cuando entró en conflicto con el Hijo de Dios. Entendemos las sutilezas y entendemos la necesidad de estar conectados con Cristo para detectar los peligros. Y ahora podéis entender de por qué nos dice que solamente un grupo pequeño se salvará al final. Porque muchos de nosotros vivimos en esta condición sin siquiera darnos cuenta. Cristo ocupa un segundo lugar en nuestra vida porque nosotros perseguimos todo lo que nos dijo antes. Este poder engañoso, amar al mundo, amar el rango, la posición y el dinero. Este es un peligro tremendo, ¿verdad? Para todos nosotros, todos, sin excepción. La condición sobre la cual Dios ha ordenado que el hombre pueda obtener la vida eterna es la abnegación y la carga de la cruz. Lo que decíamos antes es que incluso para poder entender la verdad necesitamos el Espíritu de Cristo. Necesitamos ir a la cruz. El yo tiene que morir. Es apenas cuando el yo muere, me dejo guiado por Cristo en este camino de abnegación, sometimiento a su voluntad, la que sea. Y nosotros no aceptamos eso, porque nosotros decimos, no, si Dios no me pide a mí que viva en pobreza. Hombre, a Juan tampoco podríamos decir que a Juan tampoco le dijo que tiene que ir al desierto, ¿verdad? Sin embargo, el mayor profeta que haya vivido nunca, ¿cómo vivió? Y todos otros tantos. Pero quedémonos con el modelo. Si había un camino en donde nosotros podíamos vivir en prosperidad y ser salvos, ¿no creéis que nos lo hubiese enseñado? Sin embargo, dijo, difícilmente un hombre rico, y hay que entender qué significa rico, a qué rico se refería, porque lo acabamos de tratar de entender ahora, ¿verdad? Va a entrar en el cielo. Y cuando dice esto, pues nos quiere enseñar precisamente lo que nos acaba de decir, ¿verdad? El peligro que acarrea confiar en quién. Posición, riqueza, educación, títulos, dinero, en mí. En realidad estoy confiando en mí y no en Cristo. Ese es el gran peligro en realidad, ¿verdad? El pecador arrepentido puede encontrar consuelo y paz al seguir las huellas de su redentor abnegado. El pensamiento de que Jesús se sometió a la humillación, al sacrificio y a un sufrimiento tal que el hombre nunca será llamado a soportar, debería acallar toda voz de murmuración. Aquel que dice que no, este no es el camino, ¿verdad? No, el modelo vino a hacer lo que tuvo que hacer porque tenía que hacerlo así, pero que no es mi camino. Yo no tengo que seguir este mismo camino. Y aquí dice, debería callar toda voz de murmuración, porque el modelo precisamente lo que hizo me señaló el correcto camino.
el desometimiento, la abnegación, ¿verdad? La carga de la cruz, abandonarse por completo a sí mismo, morir. Y nosotros no creo que nos gusta mucho esta idea, pero si no la experimentamos tenemos un problema. El gozo más dulce llega al hombre mediante el arrepentimiento sincero hacia Dios por la transgresión de su ley y mediante la fe en Cristo como abogado y redentor del pecado. Los hombres están dispuestos a trabajar, a soportar el trabajo y las dificultades para obtener alguna ventaja mundana. ¿Y por qué debería el cristiano rehuir el sufrimiento y la abnegación cuando le espera al vencedor un tesoro imperecedero, la vida eterna y una corona de gloria que no se desvanece? Sería perder este mundo para ganar la auténtica vida, la eterna, con todo lo que esto supone, ¿verdad? La auténtica riqueza, la auténtica prosperidad, la auténtica vida de felicidad, de paz, conectados con la ley, con la vida, ¿verdad? Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar. Es mucho más profunda, pero no quería alargarme más de lo que sea necesario. El texto es suficientemente claro, no necesita demasiadas explicaciones. Espero que os pueda ayudar tanto a vosotros como me ayudó a mí y que podamos entender realidades y perspectivas tal como nuestro Dios nos lo plantea. Recordad, la reflexión era las condiciones de la salvación. Morir, someterse por completo a la voluntad de Dios, la que sea, ¿verdad? Y morir a la cruz, para que de esta manera podamos ganar la auténtica vida, la auténtica prosperidad, la auténtica felicidad. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su espíritu, que nos ayude en el estudio de este texto. Os lo dejaré como siempre en la descripción en YouTube y también la encontraréis en el canal de Telegram. Em, Espero que sea de provecho para vosotros. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.